Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a la clase de, de sistemas espaciales, donde vamos a ver la parte de estructuras y la parte termal. Les pido, por favor, que aprovechemos bastante el hecho del conocimiento que tiene Jonathan en esto. Yo, personalmente, voy a aprovechar bastante porque no es mi área de especialidad y definitivamente es algo que justamente es la razón por la que tienes espaciales en electrónica, para aprender los detalles y las cosas que para nosotros no son tan naturales como estudiantes en el área de ingeniería electrónica. Muchísimas gracias, Jonathan. Lo dejo para empezar. Aquí, gracias por la introducción y les voy a hablar un poco sobre las estructuras y los sistemas termales de los satélites, que son dos temas que van mano a mano en una nave espacial. Ya ustedes me conocen, entonces voy a saltarme esta presentación y vamos a los requerimientos de la estructura. ¿Por qué tenemos una estructura para comenzar? Bueno, la estructura tiene varias funciones. Por ejemplo, eso depende mucho de la fase. Durante la parte de manufactura y cuando se monta la nave, entonces obviamente tiene que sostener todos los componentes, tiene que aguantar todas las fuerzas que recibe, por ejemplo, cuando se están soldando los componentes y cosas así. También es importante, uno de los roles importantes de la estructura es prácticamente que proteja el satélite o la carga útil y todo lo que está dentro durante el transporte y el manejo, y cuando, por ejemplo, lo llevan a cabo cañaveral para ser lanzado, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar protegido. También durante los tests es importante que la estructura esté hecha de cierta manera para que aguante todas las vibraciones, por ejemplo, durante el lanzamiento, porque las vibraciones son muy altas en ese momento. También cuando, ya dijimos el lanzamiento, pero también cuando está ascendiendo el cohete, hay muchas fuerzas que sacuden, por ejemplo, el satélite, y es importante que la estructura esté ahí para eso y que esté bien diseñada para que aguanten todas esas fuerzas. Después, durante la misión, obviamente, se ocupa la estructura para que proteja a los componentes dentro del ambiente espacial, de la radiación solar, del frío, del calor y cosas así. Y obviamente si tenemos una cápsula que va a regresar con astronautas, obviamente ocupamos que la estructura aguante toda la fricción y todo el calor para traer a los astronautas de regreso a salvo. La estructura se divide en tres, o jerárquicamente se divide en tres estructuras. La estructura primaria, que es la parte principal del satélite o de la nave. Es prácticamente la estructura principal que sostiene todas las fuerzas y sostiene la mayoría de cosas del satélite. Y obviamente esa es la estructura más importante. La segunda estructura ya son estructuras adicionales, por ejemplo, booms, antenas, paneles desplegables, cosas así. Y las estructuras terciarias, que son, por ejemplo, encapsulados de los componentes pequeños dentro de la estructura principal. Entonces, así es como se dividen esas tres. Y hay obviamente diferentes arquitecturas para la estructura primaria. Por ejemplo, está la estructura principal, que puede ser o abierta o cerrada. Si hablamos de una estructura abierta, entonces podemos tener una estructura que sea como de marco, o que sea como una armadura como la que vemos acá. Y si es una configuración cerrada, entonces tenemos prácticamente una en donde la piel, digamos, del satélite es parte de la estructura. Igual que las estructuras que se llaman monocasco, que son prácticamente hechas de un solo componente, o tal vez varios componentes que terminan siendo no solo paneles, pero una estructura tubular, por ejemplo, que es parte de estructura y es integral para la estructura del satélite. Por ejemplo, estos son los
CubeSat Kits de la compañía Pumpkin para CubeSats. Y estos son estructuras monocasco, porque es la estructura y la parte exterior del CubeSat a la vez, y es la que sostiene todo. No sé si han visto la serie que se llama The Expanse. Esta es la nave Pisusa, y esta es una estructura de vigas, como la que vemos afuera, de vigas y con marcos. Entonces aquí se puede ver que las cosas son vigas. Y después está la otra nave, la Rocinante, que es una estructura monocasco, y prácticamente la parte de afuera, la piel, es parte de la estructura. Entonces todo esto son láminas de acero, y obviamente esto es ciencia ficción, pero es una muy buena serie, la recomiendo si no la han visto. Pero tiene buenos ejemplos para explicar esas estructuras. Bueno, y para la estructura principal hay varios tipos también de estructura. Por ejemplo, está el sándwich o el honeycomb, que se llama, que es prácticamente una estructura con una lámina de aluminio, después una forma, o sea, láminas muy delgadas de aluminio, pero que están puestas en forma como un nido de abejas prácticamente, y otra vez encapsulado abajo con otra lámina de aluminio. Entonces se pueden imaginar que si uno aplica una fuerza desde arriba o desde abajo, aguanta bastante, porque la fuerza se disipa por todas estas láminas. Entonces es un sistema muy resistente de muy bajo peso. Importante saber que cuando se utiliza eso para estructuras espaciales, perdón, que es importante que cada uno de estas partes encapsuladas tenga un hueco pequeño para que el aire salga cuando el cohete va ascendiendo. Si no pasa eso, entonces la presión empieza a aumentar, y entonces estalla y revienta la estructura. Las ventajas de esto, por ejemplo, es que es bastante, se puede hacer bastante grueso, pero con muy poco peso. Normalmente son de aluminio, y son bastante baratas y livianas. También está la estructura de cuadrícula isométrica, por ejemplo, estas, en donde la mayoría de material es de una lámina digamos, de aluminio, donde se usa una fresadora y se empieza a quitar material. Entonces hay dos tipos. Está, por ejemplo, la que es fresada completamente hasta abajo, o la otra que deja un panel pequeñito, delgado, para proteger el resto de la estructura, digamos, contra radiación, y para mantener el calor adentro, etc. Entonces ahí se ocupa que haya una capa delgada comparado a esta. Y normalmente se usan aluminios o titanio, por ejemplo, y se conectan entre sí con tornillos, por ejemplo. También hay otras estructuras como las estructuras externas corrugadas. También están las estructuras así laminadas, con vigas de soporte, digamos, soldadas, o vigas de soporte que son parte del material del panel principal. Después, también se puede dividir el tipo de estructura por la manera en que se ensambla el satélite. Por ejemplo, tenemos la asamblea en cubiertas, que sería esta. Entonces, prácticamente tenemos varias cubiertas en donde se ponen todos los componentes del satélite, y después con paneles, con tapas, prácticamente se tapa el resto del satélite y listo. Pero eso tiene algunas ventajas y desventajas. Es muy fácil de poner un alto volumen de equipo adentro, pero tiene emisión mala de calor, porque, digamos, si este componente se calienta, entonces a todo lado empieza a irradiar calor, y entonces se condensa mucho el calor, y puede llegar a que haya hotspots y cosas se derritan o no empiezan a funcionar bien. Después también está la forma de ensamblaje que se llama panel mounting, con paneles, en donde todos los equipos se montan en los paneles y esos se unen. Entonces esto
tiene menos estructura entre los componentes, entonces tiene mejor disipación térmica, pero se puede poner menos equipo adentro. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y también obviamente está lo que se llama stack mounting, prácticamente un componente encima del otro, donde se obtiene una alta eficiencia de volumen, se utiliza prácticamente todo, pero tiene la peor emisión de calor o térmica de los tres, porque todos los componentes están muy cerca de unos del otro y es difícil de ensamblar, y si se hace un error o hay que cambiar algo, hay que sacar cada parte del stack. Y ese es el stack de BricsSat-2, un satélite en el que yo trabajé. Aquí están los 4 sistemas de propulsiones que yo hice y que les mandamos a la Academia Naval. También está lo que se llama en rack, prácticamente como los servidores, ¿verdad? Que uno llega y mete las tarjetas acá en los racks. Y eso tiene la ventaja que es la asamblea es difícil, pero se puede poner mucho componente en un volumen muy pequeño. Bueno, ahora sí, para llegar a la estructura secundaria, entonces podemos tener, por ejemplo, como los grupos funcionales, las antenas, los booms que tienen las antenas, plataformas de montaje y plataformas ópticas. Por ejemplo, si uno tiene telescopios o algún otro sensor óptico, entonces los pone en la estructura secundaria. Y obviamente se ocupa que estén bien apuntadas, que estén, o sea, que digo, que se pueda, que tengan una alta rigidez, que tengan una alta tolerancia al ser manufacturadas, para que, si digamos, ponemos una antena, para que la antena apunte al lugar correcto. Entiendo. Y también tienen que reducir las vibraciones. Y bueno, así, esa es la estructura secundaria. La estructura terciaria, por ejemplo, son las estructuras que sostienen los paneles solares, desplegables o no. Todos los cables, con los conectores de cables, las cajas de electrónica, las cajas para la batería, para encapsular las baterías. Y claro, entonces cada uno tiene sus diferentes requerimientos, y obviamente se usan diferentes tipos de material para estas cosas. Bueno, ahora sí, para los materiales de las estructuras, ¿qué ocupamos? Que sean fuertes, que sean rígidos, que sean estables, idealmente que sean de baja densidad para que el peso lo mantengamos bajo, que tengan buena conducción térmica, una expansión térmica baja, que sean resistentes a la corrosión en el espacio, especialmente en las órbitas bajas. Y creo que a partir como de 200 kilómetros el oxígeno monoatómico es muy frecuente, y el oxígeno monoatómico es altamente corrosivo. Entonces, obviamente ocupamos materiales que aguanten esto. La resistencia a los rayos ultravioleta también es muy importante, porque a medida que nos alejamos de la atmósfera, entonces la radiación ultravioleta es más fuerte y puede dañar plásticos, los puede hacer que se vuelvan frágiles y hace que se evaporen prácticamente. Y obviamente el outgassing es muy importante. Queremos materiales que no sean volátiles, en el sentido de que no continúen expulsando gases y gases continuamente en el espacio. Porque imagínense eso, si tenemos una nave espacial, digamos el telescopio espacial Hubble, con sus sistemas ópticos que son muy, muy sensibles a cualquier cosa, y tenemos algún material que hace mucho outgassing, como el satélite tiene su propia gravedad, entonces todos los átomos de este gas van a empezar a flotar alrededor de la nave, y dependiendo del tipo de gas que sea, puede que se condense en los sensores, en la óptica, y empezar a producir errores. Y también hay que mantener otras cosas en cuenta. Por ejemplo, qué tan fácil es de obtener ese material. Uno puede, digamos, diseñar su CubeSat o cualquier cosa con un material extremadamente exótico, pero si no lo puede conseguir, es muy difícil.
También el costo es importante, que sea fácil de fabricar, fácil de manejar, que no sea tóxico y que, sea fácil de montar, por ejemplo. Entonces ya aquí vamos a hablar un poquito de los materiales que se usan comúnmente. El aluminio puede ser el 6061 o el, creo que era 75, se me olvidó. Son aluminios que se usan muy comúnmente porque son livianos, son muy fáciles de fresar, por ejemplo, o la manufactura es fácil y es muy barato. Entonces se usa para vigas, por ejemplo, para superficies, cobertores, cosas así. El titanio es también bastante liviano, pero es más caro, pero tiene un coeficiente bajo de expansión termal. Y es muy fuerte comparado a su peso. Entonces, para montaderas y cosas que ocupan sostener bastante fuertemente, entonces para eso se usa el titanio. El magnesio, por ejemplo, se usa comúnmente. El Hubble Space Telescope tiene bastante magnesio para la estructura, porque se puede doblar fácilmente y es muy, muy liviano. Y se usa también para componentes que tienen que doblarse un poquito y entonces ahí el magnesio lo aguanta. El berilio es muy, muy rígido, entonces se usa, por ejemplo, para equipos o montaderas para equipos ópticos. Entonces, especialmente cuando ocupamos alinear lentes o láseres, por ejemplo, como tiene un coeficiente de expansión termal muy, muy bajo, entonces berilio es excelente para eso. Una desventaja que tiene el berilio es, o dos, digamos, es extremadamente tóxico cuando está en forma de polvo, cuando se procesa, y además es bastante caro. Entonces, obviamente, hay que ver en los requerimientos del sistema de óptica. Si los requerimientos ocupan que sea berilio, entonces obviamente hay que preocuparse por cómo lo manufacturamos, cómo lo montamos y cómo mantenemos a la gente a salvo para que no se contaminen con el berilio. Además, se usa el acero, es común, pero obviamente, como se sabe, el acero es muy pesado, entonces esa es una de las mayores desventajas. Pero tiene mucha fuerza, se puede soltar y es relativamente barato. Entonces, para tornillos, para cosas que se insertan así, para spacers, por ejemplo, y otro tipo de placas se puede usar. Aleaciones que son altamente resistentes al calor, entonces también normalmente son resistentes a la corrosión, y para eso se usan, por ejemplo, en las toberas, en los heat shields también. Y después hay otros componentes que son mezclas, por ejemplo, las mezclas entre carbono y epoxi, que es goma prácticamente. Entonces tenemos la fibra de carbón, por ejemplo. Como es muy rígido comparado a su masa, entonces se puede usar para vigas, para vigas o tanques o cosas que ocupen ser resistentes pero livianas. Y ahora, claro, también la estructura del satélite depende también del tipo de estabilización. Y ya Adolfo, me imagino que les ha hablado sobre estabilización por spin, de 3 ejes, por gravedad. Adolfo. No le hemos entrado tanto a esa parte. Entramos en los principios de la parte de control, pero no hemos visto la parte de estabilización por spin y ese tipo de cosas. Ok, bueno, entonces ahí lo explico un poquito. Los satélites que están estabilizados por spin, lo que se hace es se tira el satélite al espacio y digamos, usando cohetes pequeñitos, uno lo que hace es empieza a rotar el satélite a una velocidad relativamente alta, porque se estabiliza comparado con los otros 2 ejes. Entonces, por ejemplo, esa es la razón por la que los cohetes pequeños que hacen los estudiantes, como los de Arlis, por ejemplo, que empiezan a girar porque se estabilizan, y así si hay perturbaciones en los otros ejes, eso no lo afecta tanto y puede seguir volando rectamente.
Entonces, normalmente los satélites que están estabilizados por spin son simétricos con el eje de rotación. Entonces, el eje de rotación obviamente sería este o este. Entonces, también se pueden, entonces la estructura depende también del satélite. Y si es estabilizado por spin, entonces normalmente se usa una polyhedron configuration, que es esta con bastantes lados, donde, por ejemplo, se pueden poner los paneles solares fijados al cuerpo. Entonces, obviamente, si tenemos un satélite que puede obtener energía solar por prácticamente en toda la superficie, entonces también tenemos una disipación termal muy buena, porque normalmente si tenemos un satélite que solo recibe calor o energía solar de un lado, se calienta mucho ese lado y los otros 3 lados, digamos, se mantienen más fríos. Entonces hay una diferencia de temperaturas en todos lados. Pero si es un satélite como el Vela, entonces se mantiene la temperatura muy constante, porque como está girando, entonces prácticamente todo se mantiene en una temperatura uniforme. Por ejemplo, el Explorer 6 era también estabilizado en spin, pero ese tenía paneles solares montados hacia afuera. Pero también esto no afecta. Entonces, esto es una configuración esférica. Y el Explorer 6 era usado para exploración terrestre, medir cosas en la atmósfera, bueno, después de la atmósfera, en el espacio, y giraba a 2.8 revoluciones por segundo. También están los satélites que están en configuración cilíndrica, como Intelsat, o los que están, o Meteosat, de la Agencia Espacial Europea, o las configuraciones en tambor, por ejemplo, como el cluster. El Intelsat es particularmente interesante porque la mayoría del satélite giraba y estaba estabilizada por spin, especialmente la parte de abajo. Pero aquí arriba el cuerpo estaba separado por roles giratorios. Entonces, la parte de arriba del satélite apuntaba hacia la Tierra, mientras que el resto del satélite abajo giraba. Entonces, así obtenía sol, pero aún así las antenas siempre apuntaban a donde tenían que apuntar. Ahora los satélites estabilizados en 3 ejes normalmente usan, digamos, sistemas de propulsión para mantener el satélite apuntado siempre a algún lugar, o también con ruedas de reacción. Y entonces los paneles solares, por ejemplo, si se usa la configuración cilíndrica, entonces tenemos los paneles solares o que se puedan desplegar o que estén montados al cuerpo. Y los ejemplos, por ejemplo, son el Hubble Space Telescope, el Voyager, que siempre tienen que apuntar a cierto lado. Entonces, para eso se usan estabilización en 3 ejes. Y el Voyager es, por ejemplo, configurado con polígonos prácticamente, que es una estructura con polígonos y que prácticamente está hecho con bastantes vigas y booms para tener los sensores, etc. También hay satélites que están estabilizados por medio de la gravedad. Entonces prácticamente son 2 masas, una pequeña y una alta, y una masa grande. Entonces prácticamente lo que hace es el satélite se alinea para que el vector de gravedad apunte hacia el centro de la Tierra. Entonces es una forma muy fácil de tener, digamos, telescopios que apunten hacia la Tierra. El problema de esto es que la configuración, como la vemos aquí, es biestable. Es estable con la masa grande cerca de la Tierra, pero también es estable con la masa grande arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado que si hay muchas perturbaciones en la órbita, digamos, que el satélite no termine siendo un flip, porque si no es muy difícil darle vuelta otra vez. Y en eso hay que prácticamente retraer la segunda masa primero y después esperar a que el satélite se estabilice y otra vez sacar esa masa, porque si no, no hay forma de darle vuelta.
Ok, entonces ahora voy a hablar sobre los mecanismos. Y los mecanismos son diferentes cosas que se usan en los satélites para, digamos, diferentes goles o para diferentes tareas. Por ejemplo, están los mecanismos de despliegue y los mecanismos para lanzamiento, los que se usan para soltar el resto de mecanismos. Entonces, por ejemplo, están los giratorios, los que se despliegan linealmente, los que se despliegan en forma de superficie, los que se despliegan en forma de volumen. Por ejemplo, para los sistemas de lanzamiento, para soltar los otros equipos, se pueden usar sistemas pirotécnicos y los que no son explosivos. De esto se puede hablar prácticamente una hora completa, entonces prácticamente me voy a enfocar en solo unos cuantos ejemplos para que tengan una idea. Por ejemplo, bueno, obviamente si tienen alguna pregunta, entonces nada más, no importa si interrumpen, nada más me preguntan y yo aclaro. Bueno. Por ejemplo, están los mecanismos giratorios. Por ejemplo, las bisagras son los componentes más fáciles. Son altamente rígidos, tienen bastante estabilidad. Se les puede poner bastante fuerza sin que se dañen, pero como obviamente funcionan con fricción también, entonces es posible que si la temperatura es muy baja, que la bisagra no funcione y no abra. Y eso es obviamente un problema si ocupamos paneles solares desplegables. Y también están los sistemas flexibles. Aquí es un error, aquí debería ser Flexible Rotary Joints, por ejemplo. Estos, que son prácticamente sistemas que están comprimidos y que se despliegan prácticamente solo por las fuerzas internas del resorte prácticamente. Entonces no hay fricción, normalmente no fallan y son sistemas simples y se repiten y se pueden repetir muchas veces. Pero no son completamente, no aguantan mucha carga, entonces solo para sistemas pequeños. Por ejemplo, si uno pone un magnetómetro adelante o algunos sensores y los quiere sacar de la nave, eso es un excelente uso para eso, pero si uno ocupa poner una carga pesada al otro lado, normalmente no es una buena idea. También están los sistemas lineares, por ejemplo, los booms, como se conocen. Por ejemplo, los magnetómetros normalmente se ponen encima de los booms. Y la idea, si alguien quiere responder esto, ¿por qué creen que es importante poner los magnetómetros lo más lejos posible de la nave? Esta pregunta me parece muy pertinente para gente en el área eléctrica. ¿Qué les parece eso? ¿Tiene sentido? Tal vez como para que los mismos campos magnéticos que se generan, digamos, dentro de la nave no afecten las mediciones. No. Claro, se cortó un toque la respuesta, pero sí. Lo escuchamos, pero sí se cortó un poco. Pero sí lo entendí bien yo. Jonathan, ¿vos lo escuchaste bien? La última parte no, pero... Sí, ajá, ahora sí. No, más bien iba como por el lado de que para que los campos magnéticos, digamos, de todos los procesos y mecanismos que se están dando dentro del satélite no afecten, digamos, las mediciones. Correcto, eso es exactamente la razón para la que se usa. Porque dentro del satélite hay corrientes que fluyen, digamos, a las baterías, a los otros sensores, a los otros componentes. Y estos datos obviamente no nos ayudan porque nos falsifican los datos. Entonces, entre más lejos podamos poner el magnetómetro, mejor. Y para eso se usan los booms lineares, por ejemplo. En donde en un volumen pequeño, por ejemplo, como este, se puede obtener una estructura que es 10, 15, 20 veces más larga. Entonces, ese es un uso, por ejemplo. También están los booms tubulares. Entonces, hay varias maneras de desplegarlos. Por ejemplo, los que se despliegan automáticamente
apenas uno los suelta. Y entonces prácticamente, no sé si han usado ese tipo de material, se puede con fibra de carbono, por ejemplo, que si tiene una forma de U y uno lo arrolla, entonces se arrolla en forma de cilindro y termina siendo de esta forma. Pero si uno lo suelta, entonces se despliega solo y termina siendo una viga bastante resistente y fácil de desplegar, que usa muy poco espacio. También está prácticamente el mismo sistema, pero en vez de dejar que se despliegue solo, uno lo despliega controladamente con un motor, por ejemplo, y poco a poco el sistema se va arrollando de cierta manera que termine siendo un tubo. O también están los que se despliegan de forma como una espiral y prácticamente están guardadas en un tambor y empieza a salir así. Y ahora para los mecanismos para soltar, digamos, otras cosas, están los sistemas pirotécnicos, por ejemplo, que estos a mí me gustan mucho en la manera en la que funcionan, pero obviamente tienen sus desventajas y estas desventajas son la razón por las que SpaceX no usa sistemas pirotécnicos. Por ejemplo, en el Space Shuttle sí había bastantes sistemas pirotécnicos por ejemplo, cuando el Space Shuttle se separaba del tanque anaranjado, había ciertas tuercas que cada una tenía un explosivo y entonces se disparaban esas tuercas y entonces así se separaba el shuttle del tanque anaranjado. Pero ¿cómo funcionan estos? Entonces quiero explicar, por ejemplo, aquí está este separador que prácticamente tiene un cartucho pirotécnico aquí atrás, ¿verdad? Entonces aquí está el casing y aquí adentro hay hay prácticamente un pistón que empuja que empuja aquí prácticamente en una apertura que hay. En la parte, aquí la punta de esto tiene es como un tornillo prácticamente, entonces se atornilla, digamos, en alguna superficie, pero ese tornillo es especial porque tiene una parte en donde si se aplica suficiente fuerza, se quiebra en esa parte. Eso prácticamente está hecho para que falle en esta parte a propósito. Y cuando se dispara el cartucho, lo que hace es obviamente como un airbag en el carro. Lo que produce es una gran cantidad de gas a presión muy alta. Entonces, esta cámara aquí se llena de gas, la presión sube y al pistón no le queda otra más que moverse hacia adelante. Y con la fuerza que aplica, entonces termina reventando esta parte del tornillo que está diseñada para que se reviente y ya el sistema se separa. También está el sistema para cortar, digamos, cables o cables que sostienen cosas, por ejemplo. Y funciona de la misma manera. Aquí prácticamente tenemos un pistón, pero con una cuchilla abajo. Y tenemos un pin que evita que ese sistema se accione automáticamente, digamos, por vibraciones o cosas así. Entonces se ocupa cierta cantidad de fuerza para que este pin se reviente y el mecanismo, la cuchilla, corte los cables que, digamos, ponemos acá. El cartucho lo ponemos aquí arriba y cuando lo encendemos, entonces obviamente la presión sube en ese compartimiento y aumenta hasta que revienta el pin y esto corta ya los cables y ya, digamos, los paneles se sueltan. Y también, por ejemplo, están los pin pullers, que prácticamente lo que hacen es, tenemos un pin que está metido en otra cosa y ya cuando ocupamos desplegarlo o soltarlo, entonces el pin se saca. Y eso se hace con prácticamente otro sistema pirotécnico en donde tenemos un volumen pequeño y el gas de la descarga pirotécnica, entonces obviamente llena este compartimiento y el pin es forzado hacia adentro y ya, por ejemplo, se sale el pin y ya el sistema se despliega. Jonathan, vieras que, bueno, todavía estás con la parte de Pyro. Quería Sí. aprovechar, bueno, quería aprovechar para preguntarte específicamente cuál es la razón por la que SpaceX no lo está utilizando en sus cohetes. Claro, y eso es en la siguiente slide. Bien. El problema es el shock pirotécnico.
Obviamente, como tenemos una descarga pirotécnica, es prácticamente una explosión. Entonces, una explosión que nos produce 2 hasta casi 4,000 Gs instantáneamente por varios milisegundos, de hecho. Pues sí, por varios milisegundos. Y eso son vibraciones que recibe todo el satélite. Además de eso, imagínate que si la descarga pirotécnica se acciona sin que queramos, entonces ya eso ha causado explosiones de Atlas y los Titan I, los misiles Titan I, porque alguna descarga pirotécnica se descargó y reventó algo que terminó haciendo una cascada y reventó el cohete completo. Y resultó hace varios años, como 20, 25 años, tal vez más. No, sí, como casi 40 años más bien. Resultó en la muerte de 3 cosmonautas rusos, obviamente, porque una válvula en la cápsula se separó a causa de un sistema pirotécnico que se disparó prematuramente. Entonces, esa es la razón por la que SpaceX no usa sistemas pirotécnicos del todo. Sí, del todo. Entendido. Entonces, obviamente, se pueden usar otros sistemas de despliegue que no usan sistemas pirotécnicos. Por ejemplo, los actuadores con parafina. La parafina se calienta o prácticamente el pin se mete y se llena el compartimiento con parafina y luego se cierra. Después se tiene prácticamente un sistema en donde se usan calentadores para derretir la parafina y la parafina empieza a derretirse y el volumen empieza a subir y ese incremento de volumen prácticamente mueve el pin hacia afuera. También están los sistemas donde se derriten los cables, que son los sistemas que se usan más comúnmente en CubeSats. Prácticamente se usa un cable de plástico que se enrolla alrededor de, digamos, el sistema que uno quiere despegar y se usan cartuchos calentadores para derretir ese cable y cuando el cable se derrite, el sistema se despliega. Obviamente, una anécdota interesante es si se usa para CubeSats, siempre usar cables de plástico no los cables que son resistentes a los rayos ultravioleta. Porque si algo falla en órbita, entonces los rayos ultravioleta en algún momento van a dañar el cable se vuelve frágil y se abre. Ha habido CubeSats en donde el sistema de antenas nunca se abrió y cuando se dieron cuenta el cable que estaban usando era resistente a los rayos ultravioleta, entonces obviamente ese CubeSat nunca va a funcionar porque ese sistema no se va a abrir. Entonces, obviamente siempre tener cuidado con el sistema que se usa. Justamente quería aprovechar que estabas diciendo esto para mencionar que en el caso de nosotros, en Irazú, el único mecanismo de despliegue que tuvimos fue el de las antenas, porque las antenas eran antenas dipolo que salen del satélite y cuando está en órbita, y el sistema fue unos cables que eran, no me acuerdo el material en este momento, que cuando usted les aplica una corriente, ellos rápidamente se queman y por lo tanto las antenas se despliegan. Exacto. Es de hecho el hilo que se usa para pescar normalmente, que es súper barato y bastante fácil de usar. Exacto. Bueno, ahora sí, para los tests y la verificación de la estructura prácticamente. La estructura tiene que aguantar vibraciones sinusoidales, por ejemplo, durante el ascenso del cohete, y vibraciones también random, aleatorias. Por ejemplo, el viento, cuando el viento le pega al cohete, entonces hay una vibración que no es la vibración de los motores del cohete. O la misma resonancia de los satélites, por ejemplo. Entonces siempre hay que tener todo eso en cuenta. Y obviamente si uno tiene sistemas actuados por sistemas pirotécnicos, hay que definitivamente probar
y asegurarse de que la descarga pirotécnica no va a dañar el satélite, por ejemplo, que no va a terminar reventando las baterías porque no, uno no se hizo el test apropiado, adecuado. Y obviamente si se tienen equipos desplegables hay que hacer los tests. Aquí, por ejemplo, está del manual de uso del Falcon 9, está, por ejemplo, el tipo de carga en Gs, y dependiendo de la frecuencia o a función de la frecuencia, para que la gente que construye los satélites sepa cómo diseñar su estructura para que aguante las cargas del lanzamiento. Entonces, obviamente, dependiendo del cohete con el que uno va a lanzar, siempre las estructuras van a ser diferentes. Entonces, esa es una de las razones por la que es difícil decir, bueno, mi cohete, yo quiero lanzar con un Falcon 9, y después resulta que hay un atraso. Bueno, no, y ahora quiero lanzar con el PLSV de India, y listo, nada más monta el satélite y vámonos. Eso es muy difícil porque los dos cohetes tienen cargas muy distintas y a diferentes tiempos también. Entonces, por eso hay que mantener eso en cuenta cuando uno diseña el satélite. Y cuando se hacen tests, por ejemplo, entonces uno lo que hace es nada más pone el CubeSat o el satélite en una mesa de vibraciones, y con un acelerómetro prácticamente se va simulando prácticamente todas las cargas del cohete, y creo que uno le da como cierto porcentaje encima de eso para asegurarse de que el margen de error sea lo suficientemente grande para que no haya resonancia y no se reviente la estructura. También, dependiendo del sistema, se hacen tests acústicos para saber que, digamos, que los paneles solares no se van a caer si el ruido por el cohete es muy grande, o si... sí, exacto. El ruido del cohete pueden ser hasta 130 decibeles o más, dependiendo de la fase de ascenso del cohete. Entonces, obviamente es un ruido muy, muy alto, y el satélite tiene que aguantar todo esto. Y cuando se hacen los tests de despliegue, entonces, por ejemplo, si uno quiere probar los paneles solares, entonces los prueba de esta manera en donde tiene sistemas donde prácticamente los paneles están colgados desde el techo y con sistemas de aire abajo. ¿Alguien se puede imaginar la razón por la que hay que probarlo así cuando se está en la Tierra, en vez de, digamos, nada más desplegarlos como si estuviéramos en el espacio? Pues es una buena pregunta, a mí no se me ocurre. La razón es por la que se hace de esta manera es que los satélites o los paneles están diseñados para desplegarse en 0G. Eso quiere decir que no hay cargas de gravedad, entonces la estructura es muy, muy liviana, entonces nada más tiene que desplegarse de cierta manera. Pero si eso se hace en la Tierra, los paneles solares no pueden aguantar su propio peso prácticamente. Entonces si todos los componentes se romperían. Claro. De hecho, Jonathan, no sé si sabes del tema, pero recuerdo que la limitante principal en la cápsula Crew Dragon para volver a órbita tiene que ver mucho con, y lo mencionamos creo que con José, con la cantidad, con lo que soportan las celdas solares. Yo supongo que tiene que ver algo con estructura y algo con la celda tal cual. ¿No sabes de eso? No, o sea, lo más probable es esta razón, pero además la cápsula, de hecho, no estoy seguro qué es lo que pasa con los paneles solares, si los botan o se retraen otra vez, pero sí, no estoy seguro en ese momento. Entiendo. Sí. Bueno, y ahora voy a hablar un poco sobre los sistemas termales. Esto ya lo mencioné antes con el resto de las estructuras, pero ahora nos vamos a dedicar
solo a los sistemas termales, que también es una parte integral de la estructura, porque ocupamos que la temperatura del satélite se mantenga constante y que no exceda las limitaciones de los componentes. Cada componente dentro de un satélite tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, las baterías, cuando están operando, como son baterías de litio normalmente, ocupamos que estén en un rango de temperatura que esté encima de temperaturas bajo cero y tal vez a 20, 25, 40 grados centígrados, pero no más porque empieza a perder carga, se dañan, igual que como en los teléfonos celulares. Entonces, obviamente, ocupamos que todas las temperaturas dentro del CubeSat o del satélite se mantengan en un rango nominal para evitar daños. Entonces, ¿cómo se hace esto? Hay requerimientos, por ejemplo, con la temperatura con la que operan los componentes, a los valores límite, por ejemplo, máximo y mínimo. También depende también de la eficiencia con la que el sistema de poder convierte la energía, porque todo el exceso o todo lo que no se convierte eficientemente termina siendo calor. Y también hay ciclos de poder, por ejemplo, cuando encendemos más sensores o apagamos sensores, hay diferencias en las cargas termales y eso es importante que lo mantengamos siempre en la mente. También la órbita afecta mucho los parámetros de temperatura del satélite. Si, por ejemplo, estamos detrás de la Tierra o si estamos en una órbita donde siempre vemos sol, todo esto es importante, hay que mantenerlo en mente. Y también el material que usamos para los para el satélite es muy importante. Y el tipo de superficie también, dependiendo del coeficiente de absorción y el coeficiente de emisión. Aquí hay unos ejemplos de rangos de temperatura para algún satélite. Por ejemplo, el sensor, el Star Tracker, digamos, si opera a menos 20 centígrados mínimo y máximo más 50, pero cuando no se está utilizando, entonces el rango aumenta un poquito. Pero para cualificarlo, cuando hacemos el testing en la Tierra, entonces obviamente tenemos que usar el worst case scenario, que en este caso sería este. O por ejemplo, si usamos un giroscopio de láser, entonces eso tiene sus rangos de operación, pero hay que mantenerlo en ese rango para que no se dañe. Y entonces tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es el worst case scenario, verdad? Entonces usamos siempre dos límites, lo que se llama el hot case y el cold case. El hot case, entonces usamos los peores datos que podamos de la órbita, por ejemplo, el máximo de intensidad solar. Por ejemplo, digamos, si nuestro satélite está diseñado para tomar imágenes desde el suelo y mandar datos a la Tierra al mismo tiempo y, por ejemplo, usar láseres y todo eso, entonces obviamente usamos el peor caso, que es cuando tenemos todo encendido, la radio, el telescopio y láser, por ejemplo, encendido. Entonces ahí obtenemos el máximo uso de poder del satélite. Y también tenemos lo que se llama hot redundancy, pero por ejemplo, cuando tenemos redundancia en sistemas de computación, en donde tenemos dos computadoras que corren en paralelo al mismo tiempo para tener redundancia, entonces obviamente también usamos esto. Y usamos los parámetros solares, por ejemplo, de los paneles que se usan en end of life, porque obviamente hay degradación a medida que pasa el tiempo. Entonces, el panel solar, cuando lo lanzamos hoy, no va a ser tan eficiente en 1 año o en 2 años a como fue hoy. Entonces, obviamente, usamos los datos que esperamos en 2 años y no lo que tenemos hoy. Y usamos el albedo del sol, de la Tierra, al máximo lo usamos, que es prácticamente la cantidad de energía del sol que es reflejada en la superficie de la Tierra y que nos cae en el satélite. Y obviamente, si tenemos un satélite, digamos, que es más largo que ancho, entonces obviamente calculamos el máximo de poder o el máximo de temperatura en el satélite con la superficie más grande apuntando hacia el sol. Entonces ahí obtenemos lo que es prácticamente, como dije, el worst case scenario y en este caso el hot case.
Y para el caso frío, el cold case, se hace prácticamente lo mismo, pero lo opuesto. Entonces, la mayoría de las cosas están apagadas. Se usa la menor superficie incidente, etcétera, etcétera. Y eso nos da la temperatura o la potencia térmica menor en el satélite. Entonces, con eso ya podemos saber, bueno, si con todo encendido nuestro CubeSat llega a, digamos, 100 grados centígrados y en el cold case a menos 100 grados centígrados, entonces tenemos un problema porque son temperaturas muy altas o muy bajas. Entonces hay que empezar a diseñar el satélite de una manera para que esas temperaturas obviamente no lleguen a existir. Entonces, bueno, aquí tenemos los cálculos básicos para modelar y analizar la energía termal en ese sentido. Obviamente tenemos conducción. Digamos, acá tenemos una superficie que tiene una temperatura T1 y una superficie a temperatura T2. Entonces, digamos, si eso es un bloque de aluminio, entonces usando esta ecuación, en donde tenemos el coeficiente de conducción térmica y la superficie, podemos calcular cuánto es la cantidad de energía que se transfiere y podemos calcular la temperatura, por ejemplo, en otro lado usando esta ecuación. También otra forma de transferir energía en el espacio es por radiación. Digamos, tenemos una superficie A que tiene cierta temperatura y una superficie A2 que tiene otra temperatura. Entonces, obviamente, la superficie A1 le va a irradiar energía térmica por medio de rayos infrarrojos a la superficie 2, pero la superficie 2 también va a hacer lo mismo y va a irradiar a la superficie A1. Y como esas superficies no tienen que estar siempre frente a frente y pueden estar, digamos, a diferentes ángulos, entonces hay que calcular lo que se llama el view factor y se calcula de esta manera. Entonces prácticamente sabemos que es la superficie A1, pero también tenemos diferentes ángulos con los de irradiación e incidencia entre las dos superficies y la distancia entre ellos, y usando esta fórmula se puede calcular el view factor. Y para calcular ya cuánta energía irradia a B o 1 a 2, entonces se usa la superficie A1, el view factor, por ejemplo, el coeficiente de emisión que depende del material que estamos usando, con la constante de Boltzmann y la diferencia de temperatura entre las dos. Y bueno, ahora sí una pregunta para ustedes. Normalmente aquí en la Tierra tenemos, por ejemplo, conducción termal, tenemos transferencia térmica por radiación, pero también tenemos una tercera que no hay en el espacio. ¿Alguien sabe cuál es? Convección. Correcto. ¿Y por qué no hay convección en el espacio? Porque no hay un medio para que haya convección, o sea, no hay aire. No sé cómo explicarme. En cierto modo sí es correcto, pero no es la respuesta entera. Porque en la estación espacial, por ejemplo, internacional, sí hay un medio, hay aire, pero tampoco hay convección. Ok. Es por la gravedad. Para que haya convección, ocupamos que el aire caliente suba entonces que haya una circulación por el cambio de temperatura. Y eso no existe en el espacio por falta de gravedad. O sea, estás diciendo que se requieren las dos cosas, el medio y la gravedad tal cual. Exacto. Porque yo estuve diseñando un sistema para las cámaras de la estación espacial para que los astronautas normalmente cuando los astronautas toman fotos desde la cúpula, por ejemplo, ellos tienen estas cámaras que son bien chuzas y empiezan a tomar fotos, ¿verdad? El problema de eso es que esas fotos, como la estación espacial va tan rápido, es muy difícil saber exactamente en dónde estaba apuntando el astronauta cuando tomó esa foto. Entonces, de hecho, hace un tiempo tenían 3, 4 personas en Houston que la única tarea que tenían ellos era agarrar las fotos de los astronautas, meterse a Google Maps y tratar de encontrar en dónde está esa foto. Y ellos sabían, por ejemplo, con el log de la estación espacial,
Y los TLEs sabían, digamos, bueno, martes a las 3 de la mañana, que cuando es tema de tomar esta foto, la estación espacial está, digamos, encima de Costa Rica. Pero tampoco no se sabe en dónde se está apuntando. O si está, digamos, sabemos que la estación estaba encima de Costa Rica, pero no sabemos si el astronauta estaba apuntando hacia Nicaragua, hacia Panamá o a Costa Rica. Entonces, yo estaba ayudando en diseñar un sistema que se ponía debajo de la cámara de los astronautas y que prácticamente con varias cámaras triangulaba dentro de la cúpula la posición de la cámara adentro de la cúpula. Entonces, con eso se podía triangular la posición de la cámara con respecto a la cúpula y con respecto a la Tierra, porque tenemos los TLEs. Y ya eso ya ayudaría a que las fotos prácticamente ¿cómo es? Para que las fotos se puedan ajustar y para que se puedan encontrar en el mapa automáticamente, por decirlo así, con ciertos algoritmos que usarían todos esos datos. Y cuando estábamos diseñando ese equipo, tuvimos que tener cuidado de que no sobrecalentáramos los equipos, porque obviamente no hay convección y no podíamos hacerle aperturas para que hubiera ventiladores ni nada, porque todo tiene que ser lo más seguro posible. Entonces los astronautas no pueden andar y meter el dedo sin querer en un abanico o algo así. Y por eso tuvimos que estar seguros de que las temperaturas máximas nunca pasaran de cierto nivel para que no hubiera ningún riesgo. Y bueno, ya lo que estaba diciendo antes era prácticamente las ecuaciones básicas para calcular la temperatura en un satélite. Pero también hay que tener en cuenta que no solo es lo que pasa dentro del satélite, sino también lo que pasa con la Tierra. La Tierra recibe energía del Sol y la Tierra tiene su propia temperatura. Entonces la Tierra es un cuerpo oscuro, por decirlo así, que irradia también rayos infrarrojos. Y eso se calculan de esta manera. Entonces, si uno quiere calcular la temperatura de la Tierra, entonces uno usa esta ecuación. Aquí ya no los voy a volver cómo se consigue, pero prácticamente es una fracción de lo que absorbe la Tierra. Y para balancear todo esto, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Hay 4 fuentes de calor en una nave y solo una forma de deshacerse del calor en la órbita. Por ejemplo, si está el satélite en la órbita, recibe la radiación directa del Sol, también la energía térmica dentro del satélite, la cantidad de sol que es de energía solar que es reflejada por la Tierra, que es por el albedo, y también lo que la Tierra irradia naturalmente por tener una temperatura. Entonces son esas 4 las que hay que tomar en cuenta. Y lo único que puede hacer el satélite es irradiar, irradiar en forma infrarroja el calor. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, porque los satélites se calientan muchísimo, muy rápido. De hecho, la mayoría de los CubeSats que fallan fallan por, número 1, errores con las antenas o porque se sobrecalientan. Y entonces también eso depende mucho del material que se use. Entonces por eso hay que balancear la absorción y la emisión del material. Por ejemplo, si usamos, por ejemplo, oro, que digamos es oro que digamos que está pulido, entonces emite muy poco y no absorbe tanto. Pero si por ejemplo usamos níquel, que es níquel negro, entonces podemos absorber mucha energía termal, pero casi no emitimos. Entonces obviamente si queremos emitir bastante, usamos pintura blanca o algo así, e idealmente absorbemos la menor cantidad posible. Y entonces siempre hay un trade-off que hay que hacer prácticamente. Si uno quiere construir algo, tiene que pensar en cómo afecta la absorción y la emisión de este material a la estructura y al CubeSat o al satélite en sí. Bueno. Entonces, ya para los sistemas de control termales hay sistemas, por ejemplo, pasivos
y sistemas activos. Entonces, dependiendo si el sistema es activo o no, entonces obviamente el subsistema del satélite es pasivo o activo. Y para hacer sistemas pasivos, por ejemplo, se pueden usar espumas aislantes, que obviamente tienen que ser adecuadas para uso espacial. Y lo que se conoce como multi-layer insulation, que es, la mayoría de ustedes lo han visto, por ejemplo, y es la razón por la que la mayoría de satélites tiene este color dorado. Y son prácticamente un montón de capas, hasta 30, 35 capas o más, en donde se tiene Kevlar, y se tiene una capa de Kapton, después una capa también otra de Kevlar, una cobertura metálica y ciertas y otro tipo de capas, por ejemplo, en donde la energía térmica es disipada y reflejada entre cada capa. Entonces, por eso es que es tan efectivo, porque, digamos, si tenemos 100% digamos, tenemos 1 vatio de energía de calor llegando a la capa de afuera. Digamos, si refleja 50% y el resto se transfiere a la siguiente capa, entonces ya solo llega el 50% de este vatio a la segunda capa. Y después luego así hasta que al final prácticamente no llega ningún vatio de calor. Entonces, obviamente, por eso es tan efectivo. Y es uno de los sistemas más importantes para controlar la temperatura en un CubeSat. No solo para mantenerlo frío, pero también para mantenerlo caliente, si eso es lo que se ocupa. También están los conductores de calor, que son simples conectores térmicos que se conectan, digamos, a la estructura del CubeSat para mantener, digamos, una cámara a cierta temperatura. Entonces, nada más prácticamente sacamos la temperatura, el calor, y lo transferimos a la estructura. Tenemos radiadores, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional. Entonces, tenemos estas superficies blancas, obviamente, que irradian calor hacia ambos lados. Entonces, así mantenemos la temperatura constante. Sí, Diego. Una pregunta. Yo vi que cuando enviaron, por ejemplo, el Irazú, Ajá. primero se envió a la Estación Espacial Internacional y después ellos lo pusieron en órbita, ¿verdad? Sí. Durante la etapa de lanzamiento, antes de que llegue a la Estación Espacial Internacional y ellos lo capten, el satélite o igual el contenido, la carga útil que vaya en las cápsulas que envían allá, igual se ve sometido a estas altas cantidades de radiaciones y temperaturas altas o bajas extremas. No, prácticamente. O sea, no, perdón. Que él está dentro de la cápsula, dentro de la Dragon, y la Dragon es prácticamente un sistema encapsulado en donde hay aire y Ajá. entonces no todo lo que prácticamente toda la radiación es absorbida por la Dragon. Entonces no. Ok, entonces, por ejemplo, si yo quisiera enviar, no sé, digamos que yo tengo un experimento, lo voy a enviar a que se ejecute en la Estación Espacial Internacional, yo no necesito tomar en cuenta esto como requerimientos para el experimento. Correcto. Ajá. Ok, gracias. Claro, con gusto. De hecho, aprovechando esa, recuerdo, y creo que Jonathan tal vez probablemente lo recuerde también, que don Franklin habló de que una vez mandaron una nevera internacional porque necesitaban bajar algo de no sé qué, me parece. No me acuerdo cuál era la razón por la que enviaron la nevera. Y entonces que los astronautas solicitaron que en la nevera llevaran algo y les mandaron helados. Sí. O sea, que las cápsulas estas de carga que van a la Estación Espacial Internacional están diseñadas para hacer todo esto que Jonathan les para que lo que esté interno está presurizado, todo tipo de cosas, aparte de la gravedad que tiene, la gravedad, las vibraciones que tienen que soportar. Lo demás, pues no tiene todo ese tipo de requerimientos. Claro, o sea, las vibraciones siempre tienen que ser calculadas y medidas y tiene que aguantar las vibraciones, obviamente. Por ejemplo, si vieron la película The Martian, el cohete que mandaron para tratar de salvar a Matt Damon falló porque no hicieron los test de vibraciones. Y entonces el payload o la carga útil de comida que mandaron se empezó a vibrar y eso causó que el cohete explotara. Obviamente es otra vez ciencia ficción, pero es un ejemplo muy bueno para esto. Y a la estación espacial, por ejemplo, hay muchos experimentos. Por ejemplo, mi esposa trabajó con un experimento en donde mandaron ratones a la estación espacial. Entonces, obviamente, no puedes proteger a los
ratones con encapsulamientos térmicos, ¿verdad? Entonces, la cápsula es la que está encargada de eso. Ok, gracias. Y obviamente también, si tenemos radiadores para bajar la temperatura, digamos, del satélite o de la estación espacial, también ocupamos calentadores para mantener otros componentes a cierta temperatura. Entonces, para eso se usan resistencias que están hechas de una manera para que la temperatura con la que operen sea la adecuada para, digamos, el sistema para el que tienen que calentar. Y también están lo que se llaman calortubos. Los calortubos son bastante interesantes porque son prácticamente tubos de varias capas que se usan para transportar calor de un lado a otro. Entonces tenés un tubo que está lleno que tiene cierto material líquido adentro, y cuando este líquido se calienta, entonces se evapora, y cuando se evapora se transforma en vapor. Entonces se mueve dentro del tubo por el gradiente de presión y eso hacia la otra parte del tubo, en donde se condensa, se enfría y ya empieza a producir un ciclo así. Entonces, de hecho, con eso es lo que estaban tratando de controlar la temperatura en el Vacimir, para sacar la temperatura del sistema rápidamente para que no se sobrecalentara. Y ya casi que terminando, aquí está un esquema del diseño el proceso del diseño de un sistema térmico. Por ejemplo, tenemos los requerimientos de la misión y los requerimientos del sistema. Entonces tenemos que ver cómo funcionan los subsistemas, y tenemos, por ejemplo, sabemos los escenarios de operación, digamos, encendemos todas las cámaras o tenemos solo una cámara encendida al mismo tiempo, la radio y todo eso. Y entonces lo modelamos y lo simulamos, y ya dependiendo de los resultados, podemos hacer un thermal vacuum test y probar el equipo. Y dependiendo si sale bien, bueno, entonces ya tenemos que modelar tal vez un poco más, o tenemos que empezar a rediseñar el sistema. Y si los resultados son buenos, entonces ya podemos hacer un sistema detallado para probar. Lo construimos y hacemos el test, otro test, más simulaciones, y ya al final hacemos la verificación en sistema de vacío. Y por ejemplo, este es un CubeSat llamado MIST, en donde un estudiante hizo el cálculo de temperatura. Por ejemplo, aquí está en el non-operational, obviamente cuando el CubeSat no está operando, pero no apagado, obviamente. En el caso frío, y en el caso frío, pero cuando está en operación. Y si notan acá, no sé si los números son muy pequeños, cuando no está operando, la temperatura máxima son 35 o 37 grados centígrados. Y cuando está operando, pero en el caso frío, la temperatura sube a 50 grados. Entonces, obviamente, hay que planear y calcular todo esto para estar seguro de que la nave o que el satélite va a funcionar bien. Una pregunta bonus para ustedes. Si ven este CubeSat, ¿qué subsistema creen que es el que se está calentando más en los dos casos? Pucha, es una muy buena pregunta. El sistema de poder. Claro. ¿Qué es el que ¿La batería o la fuente de poder? La fuente de poder, sí, el EPS system y las baterías. Porque las baterías hay que mantenerlas calientes, y el sistema siempre anda convirtiendo energía para proveer la energía a todo el resto del satélite. Y ya con eso prácticamente llegué al final de la presentación. Entonces, si por favor tienen preguntas, para eso aquí estoy. Pregunta, gente. Yo creo que hay bastantes cosas que son interesantes de acá. Tal vez un poco para orientar las preguntas en lo que nos considera a nosotros, que tiene que ver con el dimensionamiento de un satélite para una misión espacial. Si nosotros queremos saber digamos, como no obviamente, sino por ejemplo, como una, de cierta manera,
si los componentes van a poder soportar, digamos, que hacemos un satélite a partir de una selección de componentes, ¿cuáles criterios tenemos que tomar en consideración? Simple y llanamente, ¿cuál es el rango máximo y mínimo? ¿Y cuánto la estructura nos va a generar frío o calor? ¿O cuál es la manera en la que hacemos eso? Digamos, en un primer approach, porque obviamente simulaciones como estas que usted está mostrando ahora es lo ideal para el final, ¿verdad? Claro. La manera principal con la que se hace eso es prácticamente empezar con ciertas, digamos, uno empieza a asumir ciertas cosas. Digamos, la primera es, uno asume que el CubeSat es un cubo o un rectángulo, digamos, de aluminio, un tuco entero de aluminio. Nada más, así simple, sin tener que ponerse a ver las otras cosas. Y uno ya con eso, uno sabe la cantidad de componentes que van a estar encendidos, digamos. La onboard computer usa 0.5 vatios. Las baterías, bueno, no las baterías en este caso. Digamos, el telescopio que uno tiene usa 0.5 vatios y todo eso. Entonces uno lo que hace es agarra todas las cargas y todas la potencia de todos los componentes que están encendidos, la suma y después ahora trata de ver cuál es el incremento en temperatura en este bloque de aluminio. Entonces ya uno se fija, bueno, son 200 grados centígrados en el bloque de aluminio. Entonces uno dice, bueno, algo está mal aquí. Y ya empieza uno, cuando ya hace ese cálculo principal, entonces uno ya tiene una idea más o menos de la temperatura a la que va a llegar, digamos 50, 55 grados, tal vez 60 grados centígrados. Y ya uno empieza a refinar este cálculo, separando, digamos, los componentes. Entonces, al principio uno asume que todas las cargas de poder están en un punto central, pero obviamente la EPS está aquí arriba, la antena está acá arriba, digamos, la cámara está acá abajo. Entonces, obviamente, las cargas termales se separan y además tienen diferentes componentes y ya con eso se puede empezar a calcular cómo está todo. Pero al principio sí se simplifica mucho, asumiendo que prácticamente todo es un bloque de aluminio. Y ya después empezás a refinar. Ok. ¿Y cuáles son los rangos típicos de temperatura de externos y internos? Externos para ver cuánto soportan las paredes, internos para ver cuánto tienen que soportar los componentes internos de un CubeSat que está en órbita baja, por ejemplo, los CubeSats que se lanzan desde la Estación Internacional. Claro, los rangos obviamente dependen de los componentes que uses. La mayoría de componentes que se pueden comprar para CubeSats, por ejemplo, de GomSpace o de Pumpkin o cualquier otro, o ClideSpace, por ejemplo, siempre te dan una hoja de datos en donde te dicen, bueno, temperatura mínima, temperatura máxima y temperatura de operación, etc. Entonces, uno hace una lista de todos esos componentes y ya con eso sabe, bueno, el componente más sensible normalmente es el sistema de baterías. Las baterías si se enfrían mucho, pierden demasiado poder y si se calientan mucho igual. Entonces tienen que estar en un cierto rango de temperatura. Entonces ya viendo con eso, uno puede saber más o menos en dónde tiene que terminar este cálculo. Entonces ya uno sabe si ocupa, por ejemplo, ponerle un disipador o calentadores al sistema. Y rangos de temperatura normalmente querés evitar que suba como muy encima de los 80, 90 grados centígrados. Ok. Sí, porque yo lo mencionaba más bien pensando en que, por ejemplo, nosotros como ingenieros en electrónica, eventualmente, bueno, en este curso no planteamos la posibilidad del diseño de sistemas, pero eventualmente la gente que está acá estudiando tiene la capacidad de diseñar sistemas. Si quieren diseñar un sistema para un CubeSat, ¿cuáles deberían ser los rangos mínimos y máximos de temperatura para diseñar un sistema interno? ¿Qué sé yo? Un IPS, una OBC o cualquier sistema interno del satélite. O sea, normalmente si son sistemas electrónicos, puramente electrónicos, digamos sin baterías, como menos 30 centígrados hasta tal vez unos 40, 50 centígrados, como los datos que habíamos visto antes. Son rangos bastante comunes.
Ujú, ujú, ujú. Eso asumiendo una estructura cerrada, como las que usted nos estaba mostrando anteriormente, porque no estoy tan seguro de qué tantas estructuras relativamente abiertas existen para CubeSat. Supongo que con electrónica interna, o sea, no es factible. No, claro, o sea, las estructuras cerradas y eso para CubeSats, la estructura, digamos, como tenés, el Irazu es, por ejemplo, un sistema cerrado, porque tenías que tener la estructura, pero está cubierto con paneles donde están los paneles solares, ¿no? Y tiene, Así es. digamos, tapas, para decirlo de esa manera. Entonces el sistema, el calor adentro se mantiene relativamente constante porque cualquier componente que produce calor irradia ese calor hacia todas las paredes y las paredes irradian otra vez hacia el centro. Entonces, así es como funcionaría esto. Gente, ¿qué preguntas tienen ustedes respecto a la parte de estructura? Am, Vamos a ver, nosotros hemos estado trabajando en una investigación de estructuras de impresas en 3D. ¿Qué tan posible, o sea, qué tan factible es esto y cuáles son las dificultades? De usar componentes impresos en 3D, dices. Ujú. De hecho, hay varias propuestas para hacer eso y hay un CubeSat que mandó, no me acuerdo qué universidad, en donde probaron um, diferentes materiales impresos que se usan comúnmente como ABS, PLA y creo que otros dos materiales y probaron ciertas características. Obviamente, um, el problema principal de esos materiales es que como lo haces en capas, siempre queda poroso y siempre quedan pequeños pockets o pequeñas burbujas de aire dentro del material, entre las capas y eso. Entonces, obviamente, si es un sistema que tiene que ser, que va a ser muy sensible a outgassing y eso, entonces obviamente no quieres usar sistemas impresos en 3D. Pero, por ejemplo, hay una compañía o una universidad, no me acuerdo cuál era, que quería imprimir CubeSats, mandar prácticamente filamento a la estación espacial e imprimir las estructuras adentro del CubeSat, porque ya la estructura, si vos mandas componentes eléctricos, digamos, nada más los PCBs a la estación espacial, y un astronauta imprime la estructura y luego monta el equipo, la estructura del satélite, del CubeSat, ya no tiene que aguantar las fuerzas de lanzamiento, porque Claro, era nada más el filamento, y el filamento obviamente no le importa el lanzamiento. Entonces la estructura puede ser mucho más liviana y mucho más fácil de hacer que si la estuvieras haciendo en la Tierra. ujú, ujú, ujú. Entiendo. Entonces sí, hay varias propuestas para hacer materiales impresos, pero no hay mucho test que se haya hecho por ahora. Ok, ok. Pregunta, gente. No sé si hay alguna otra pregunta. No hay ninguna otra pregunta. Ok, Yo tengo una. ok, gracias. ¿Mm? Usted ahora habló del aislamiento multicapa. Ajá. Este va a proteger el satélite contra radiaciones externas, pero supongo que si funciona para un lado, también funciona de adentro hacia afuera. ¿No puede llegar a ser contraproducente este aislamiento multicapa para disipar el calor interno que se produce por componentes como el de potencia que usted mencionaba? Obviamente, por eso hay que pensar bien en dónde es que uno va a ponerle el aislamiento y cómo. Obviamente uno no va a agarrar y empacar todo en ese aislante multicapa, pero uno tiene que obviamente pensar en dónde es que lo pone, porque si hay componentes que se calientan mucho, obviamente no los querés tapar. Ujú, Y también uno pensaría en otro equipo o en otro tipo de cosas para sacar la energía de esos componentes que se calientan más con calor tubos o con simplemente sistemas de conducción como sí, con conectores metálicos, por ejemplo. ujú. Entonces, sí, siempre hay que tener cuidado, eso sí, Ok, gracias. claro. Muy buena pregunta, de hecho. No sé si tienen alguna otra pregunta. Muy bien. Si hay Si cualquier cosa, no, si tienen preguntas, me escriben.
y si no, me preguntan la próxima semana, ya cuando esté la última clase de sensores. Yo creo que, bueno, la última pregunta. Por ejemplo, para un diseño preliminar de una misión, esta es una pregunta importante para lo que vamos a hacer. Para un diseño preliminar de una misión, ¿qué tipo de herramientas recomendaría para hacer evaluaciones, sobre todo la parte térmica? Hay varios programas que se pueden usar, pero yo creo que, si no me equivoco, COMSOL o SolidWorks tienen sistemas bastante buenos para hacer esos cálculos termales. Pero si no, también se pueden hacer a mano con MATLAB, y prácticamente lo que haces es, hay que preparar el modelo, ¿verdad? Y hay que ponerse a pensar, bueno, qué es lo que pasa. Entonces, digamos, si tenés un CubeSat, que sería el satélite más simple, tenés 4 superficies, ¿verdad? Digo, 6 superficies, arriba, abajo y los 4 lados. Entonces, bueno, asumís en el primer caso que el CubeSat no gira. Entonces, siempre, digamos, tiene una cara que está viendo el sol. Entonces, le pones la cantidad de iluminación, la cantidad de poder del sol sobre esta superficie. Y el sol en una órbita baja irradia como 1390, creo que son vatios por metro cuadrado. Entonces, obviamente, lo pasas a la superficie de un CubeSat y ya sabes, bueno, esta es la cantidad de energía solar que recibo desde el sol. Y ya te venís a esta ecuación que había mandado antes. Creo que se me trabó esta cosa por un momento. Exacto, entonces también ya tienes la potencia del sol, la potencia térmica que es reflejada, que digamos sería, en este caso, digamos, 35% de esos 1390 vatios por metro cuadrado. Y ya tenés eso. Después calcular lo del CubeSat y lo de la Tierra, y ya con eso tenés una buena idea de la cantidad de energía que hay. Y ya después, haciendo esos cálculos que había usado acá, entonces calculas, bueno, de la superficie A, que es digamos, la caliente, cuánto calor le paso a las superficies de arriba, abajo y los otros 3 lados. Y eso se puede calcular numéricamente, o de hecho solo con iteraciones simples, usando la fórmula de Runge-Kutta. Entonces, lo que puedes agarrar es, haciendo iteraciones, decir, bueno, en el delta T de tiempo 1, tenés calor que va de la superficie caliente a las 5 superficies más frías. Y después, en la siguiente iteración, agarras la superficie de arriba, y entonces esa sube de temperatura con lo que recibió de la otra, pero también baja de temperatura con lo que irradia las otras superficies. Y con, digamos, unas 100 líneas de código, tal vez menos, se puede hacer un sistema que te termina dando un resultado. A ver, voy a tratar de enseñar algo, a ver si funciona. Esta era una tarea que había hecho, por ejemplo, hace unos años. No sé si lo pueden ver. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos un CubeSat, era en Alemania. Y teníamos las 6 superficies de un CubeSat, de un satélite cuadrado. Entonces, cada una de esas es una superficie, ¿verdad? Y con eso nada más calculabas y ves, ok, bueno, la temperatura sube y después se mantiene relativamente constante por todo el ciclo. Entonces, eso se puede calcular, aunque no tengas un programa así avanzado como COMSOL, se puede obtener una cierta idea de las temperaturas dentro del CubeSat, y normalmente los márgenes de errores son bastante bajos. Después podríamos hablar de eso, Adolfo, si querés, y te comparto esos códigos y eso. Claro, sí, porque poco a poco lo que estamos haciendo es generando una serie de herramientas al interno del curso para poder hacer cada una de las simulaciones. Claro. Herramientas, pues, son bastante libres, como por ejemplo GMAT, que nos permite hacer rápidamente demostraciones de la parte astronáutica,
Ahorita estamos utilizando Free Flyer, pero apenas lo acabamos de activar este semestre y vamos a ver qué tanto provecho le podemos sacar. Pero, y de hecho en comunicaciones eléctricas, Ángel García nos mandó un Excel que alguien había hecho que permitió un dimensionamiento bastante bueno. Entonces ahí nos vamos haciendo herramientas. Más bien eso sería buenísimo para ir agregando cosas a esta parte. No Claro. sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien. No Entonces, hay preguntas. Creo que la clase ha sido súper interesante. El semestre pasado no tuvimos una clase en este tema, por lo tanto, estaba enriqueciendo el curso bastante, ¿verdad? Porque una introducción a un tema tan amplio tiene muchísimas aristas, pero entre más, por lo menos hacerla extensiva y poder entender todos los factores permite considerar algunas cosas que tienen que ver con el diseño, sobre todo si alguna en el trabajo que están haciendo final tiene alguna consideración especial que realizar, que pueden salir algunas. Jonathan, de nuevo, agradecidísimo por la presentación. Nos veríamos el próximo jueves a esta misma hora. La idea entonces es la siguiente. Yo voy a, mm, yo voy a mañana, quiero, ¿cómo se llama? Trabajar en un dimensionamiento completo de un satélite utilizando partes con un TRL de 9, básicamente asumiendo que le estamos dando servicio a un payload, a una carga útil. Algo muy parecido a lo que hicimos con ADCS, pero para el satélite completo, sobre todo para darnos una idea, después de ver los requerimientos, de cómo trabajar el satélite. Y la clase de Jonathan el jueves próximo sería directamente de cargas útiles, que es lo que Jonathan nos va a trabajar. Y entonces, de ahí en adelante, el viernes, probablemente, el viernes, que es la clase de mañana en 8, probablemente estaríamos trabajando con una práctica del examen que tenemos que definir cuál fecha sería, si sería de la siguiente semana, miércoles o viernes. Eso sí, ya se los estaría definiendo para arrancar pronto ya con la parte de diseño de la misión. De nuevo, Jonathan, muchísimas gracias por la presentación. Estuvo interesantísima. Voy a detener la grabación acá y